No he dejado de pensar, bueno, obvio, ¿no? Uno nunca termina de pensar, pero no he dejado de pensar, ¿cierto?, en lo que nos estuvo compartiendo Yamil hace 2 días atrás, ¿no? Sobre esta parábola de Jesús, y he tratado un poquito como de meterme en tratar de entender qué es lo que Jesús le quiere decir a los discípulos, no qué es lo que Jesús quiere plantear. La verdad es que jamás había visto esa parábola como la había visto ahora, ni la había entendido como la estoy entendiendo ahora, ¿no? Siempre tuve la asociación con los talentos. Por alguna razón, en el subconsciente colectivo, lo asociaba porque como eran tres y como se le da a uno y al otro y al castigo del último, es muy parecido al de los talentos. Entonces, quizá usted cuando ha estudiado estas parábolas ha visto la gran diferencia que hay. Yo jamás, en todos mis años de enseñar en estudios bíblicos, había experimentado la visión realmente que tiene esta parábola, ¿no? De las minas y de las ciudades y del dinero y de la disposición de la gente. O sea, esto de, ok, tú trabajas bien el dinero que te doy, yo te voy a dar una ciudad. O sea, jamás como, wow, te voy a dar algo para que obviamente administres, para que gobiernes, para que tenga autoridad. ¿Está? Yo creo que vio varias cosas el amo con respecto a estos siervos, ¿no? Ahora, ¿cómo yo de siervo puedo convertirme a gobernador? ¿Cómo de siervo puedo convertirme, cierto, a una autoridad política en este caso, ¿no? Y esto me recuerda mucho a Nehemías, que Nehemías era un siervo de un rey, era copero, ¿no? Y Nehemías era un hombre fiel, fiel a lo que él hacía, aunque le servía a sus propios enemigos, ¿no? A los esclavizadores. O sea, él no lo miró como enemigo ni como esclavizadores. Creo que, bueno, nació en ese contexto y se crió en ese contexto, Nehemías. Entonces, es tremendo poder identificar qué es lo que Dios quiere de nosotros a través de esto. ¿En qué posición estamos nosotros? O sea, hay como 3 o 4 elementos ahí que son interesantes, ¿no?, de destacar. Están los siervos, al cual se le entrega las 10 minas, parecen ser gente cercana al amo, trabajan para el amo, y de hecho dentro de los siervos vemos 2 tipos de personas, ¿ya? Los que trabajan con ánimo, los que evalúan el carácter del amo o juzgan el carácter del amo, y los que le tienen miedo. Ya los vamos a ver esos 3 elementos, ¿no? Y hay un cuarto grupo que son los enemigos. Los enemigos que no quieren que él reine. Y todo gira en torno a gobierno y reino. Y eso es lo que más llama la atención en esa parábola, ¿no? Ahora bien, nosotros hemos estado hablando, cierto, del sentido de propósito. Y de eso es lo que queremos seguir hablando, el sentido de propósito para nuestra vida, ¿no? Y vemos que varios elementos, como el miedo, el juicio o la oposición, pueden impedir tener un sentido de propósito correcto frente al Señor. Y ahí opera mucho, ¿cierto?, cómo funciona nuestra mente, cómo funciona nuestro mundo interior, cómo funciona el corazón. Funciona mucho, ¿cierto?, nuestra disposición a la vida, nuestras convicciones,
la guerra que tenemos con las circunstancias. Y hay un elemento o dos elementos que son importantes y que los venimos hablando desde ayer, que tiene que ver con que Él es el que llama, es Él el que da, es Él el que constituye. Entonces, un buen siervo siempre va a tener un sentido de obediencia. Más allá de las circunstancias, más allá del ambiente físico, familiar. Jesús dijo, el que ama más a esposa o esposo que a mí, no es digno de mí. Y dijimos ayer que eso era muy fuerte. Pero hay un elemento interesante que está en Hechos, capítulo 13, versículos 2 y 3. Y le voy a pedir a Lema que lo lea. Hechos, capítulo 13, versículos 2 y 3. Interesante la versión, ¿no? que estaba leyendo Emma, porque está muy en contexto de lo que hablamos, ¿no? De lo que venimos diciendo con respecto al sentido de propósito, al trabajo, a la obra del Señor. Y dice la versión de él, para el trabajo al cual los he llamado. Y el paralelismo es con ministerio. El paralelismo es servicio. No, otras versiones dicen para el servicio o para la obra a la cual los he llamado. Entonces, es un trabajo, es un servicio. Es como administrar, ¿cierto?, una propiedad. Hay otra parábola que dice que Jesús les dejó una viña, no Jesús, pero el dueño les dejó una viña para que la trabajaran en esa parábola. O sea, siempre, casi siempre, en las parábolas de Jesús están direccionadas a esto. O sea, hay un dueño, hay siervos, hay gente que se opone, hay quienes trabajan y hay quienes no trabajan, ¿no? Entonces, en esta situación, nosotros vemos que hay una disposición natural al trabajo. Y esta disposición natural al trabajo está por aquellos que buscan la dirección de Dios y por aquellos que son enviados. Por aquellos que buscan la dirección de Dios y por aquellos que son enviados. Una pregunta que tenemos que hacernos en esta historia es ¿cómo funciona la voluntad de Saulo y Bernabé en esta situación? ¿Cómo opera el sentido de propósito para ellos? Porque damos por supuesto de que ellos van a ir, que tienen un llamado y que están dispuestos a ir, o sea, van a ir porque es Pablo y porque es Bernabé. Uno dice eso, ¿no? Es Pablo y es Bernabé. Pero si nosotros no conociéramos quién es Pablo y quién es Bernabé, surgiría la siguiente pregunta. El Espíritu Santo le está hablando a los profetas que están allí, a los maestros que están allí. Es a los profetas y a los maestros que le está hablando y le está diciendo, apártenme a Saulo y a Bernabé. Suena espiritual, ¿no?
Pero de pronto viene alguien acá que vos no conoces y dice, el Espíritu Santo me dice que te está llamando a la China. Es allí donde viene la siguiente pregunta, o sea, ¿dónde está el sentido de propósito en escuchar a otra persona que te diga lo que tenés que hacer? Y la pregunta ¿es válido? No me contesten rápido. ¿No es válido? ¿Cómo pienso yo? Porque una cosa tiene que ver, ¿cierto?, con esto místico, ya religioso, espiritual, ahí está, ¿no? Es Dios llevando a Saulo y Bernabé, y qué disposición tan bonita para ir. Pero no todos tenemos, y yo hablo en el sentido personal, la disposición de obedecer al Señor en forma radical. Quizá usted sí. Yo anoche oraba al Señor y yo le decía, Señor, porque estoy leyendo junto con la escuela de profecía La Voz de Dios de Cindy Jacobs, ¿no? Y Cindy Jacobs es bien mística, o sea, tiene varias cosas así, pero bien onda espiritual. Y yo le decía, Señor, ¿es verdad o es mentira la experiencia que ella tenía? Yo creo que es verdad, se pasaría así como, pucha, porque Cindy Jacobs. Y la segunda pregunta era, Señor, ¿por qué ella? O sea, ¿por qué a ella se le viene un ángel, le habla esto, le dice esto, le da... O sea, ¿por qué no yo? Pucha, a mí me gustaría, como uno tiene ese como sentido de poder, ¿no? Tener ese poder de el Señor te dice y veo con la Sendicheco. Pero después me respondía a mí mismo, porque yo estaba solo ahí leyendo el libro y hablando con Dios. Y yo me respondía, ¿qué tan dispuesto estoy yo a hacer lo que Cindy cuenta en el libro? De levantarse a las 2 de la mañana, estar hasta las 5 de la mañana orando, oír la voz de Dios y luego hacer lo que Dios quiere que haga. ¿Cuántas de las cosas que hacen algunas de este tipo de personas para mí son ilógicas? Y por ser ilógicas son irrelevantes. Para mí. Ay, pastor. Pero no, pongamos la firme, son irrelevantes. O sea, quizá usted tiene otro nivel de madurez espiritual. Para mí son irrelevantes. Ahora, eso irrelevante para mí me lleva a la desobediencia. Si es que realmente Dios le habló a Cindy Jacob. ¿Me explico? La viejita que oró por mí y me entregó esta unción profética, que después el Señor la confirmó, todo este ambiente de racataca, ella cuenta una historia, me contó una historia, pues yo la iba a visitar, íbamos con unos amigos a visitarla, pero no era de mi iglesia, ¿no? Y ella cuenta una historia y ella dice que un día estaba orando al Señor, ¿no? En la madrugada, y Dios le dice, levántate de tu cama, estaba en su cama, y dice, yo quiero que vayas a un lugar. No le dijo dónde. Y dice que ella empezó a caminar, y caminó un buen rato, en la noche no había nadie, dice, nadie, se veían algunos delincuentes por época de la Victoria. Y empezó a caminar, salió del barrio, se fue a otro barrio caminando, y de pronto ve una casa y el Espíritu Santo le dice, entra a esa casa. Y había un velorio. Y dice, yo quiero que digas tal cosa y después te vayas, no converses con nadie. Y dice que ella llegó, porque ella es bajita, como es bajita y nadie le agarra, ella misma dice, se reía, nadie me veía, súper bajita, se sube a una silla y le empieza a dar la palabra que Dios le había dado, en un velorio. Y dice que porque ella cerró los ojos, cuando ella abre los ojos estaban todos de rodillas, estaban todos en el suelo. Y dice, como ya estaban todos de rodillas, ella aprovechó y se fue. Y dice, llegó a su casa y se acostó. Dice, nunca supe el propósito ni por qué hice eso. Lo único que sé es que yo tenía la convicción de que era Dios quien me estaba llevando a ese lugar.
Ahora, el sentido de propósito siempre va unido a un sentido de obediencia. No se puede separar la obediencia con el propósito. Y no se puede separar el propósito con la fe. No se puede separar el sentido de propósito con la obediencia. Y es allí donde el valor radical hacia Jesús está por sobre lo que tu esposo te puede decir o sugerir, o lo que tu pastor te puede decir, sin caer en rebelión, sin caer en desobediencia. Porque vive y se pregunta, pero ¿y cómo yo entiendo que no estoy siendo desobediente a mi pastor? ¿Ya? Haciendo lo que yo entiendo que Dios me está diciendo y no haciendo lo que mi pastor quiere que haga. Bueno, aquí está la situación entre Bernabé, Saulo y los profetas que están orando, ¿no? Tanto Saulo como Bernabé tenían una relación personal con Dios. Ellos habían crecido en Dios. Ellos habían tomado la escuela del Espíritu Santo. Ellos habían pasado por una intensa escuela de Dios. No eran peladitos que estaban aprendiendo. No eran peladitos que si alguien les decía algo, ellos entraban en crisis. ¿Será que Dios me trajo aquí? ¿Será que ahora Dios quiere que salga? ¿Será que ahora Dios quiere que deje de hacer lo que estoy haciendo para empezar a hacer otra cosa? No. ¿Me explico? No eran peladitos, no era gente que llevaba un tiempito y empiezan a decir, no, porque ahora estamos haciendo esta otra cosa, entonces quizás Dios quiere que hagamos esto otro. No, ellos tenían una relación íntima, una relación personal, sabían por qué ellos habían llegado allí. Sabían por qué estaban, ¿cierto?, en Antioquía. Sabían por qué habían llegado allí. Fue Bernabé quien fue a buscar a Pablo. Pablo oró y llegó allí. Sabía a quién tenía que sujetarse. Saulo y Bernabé se sujetaron a los líderes que estaban allí. Ahora, pero no se están sujetando a cualquier tipo de expresión religiosa. Porque ya Pablo se la sabía de por libro cómo funciona la religiosidad. ¿Me explico? Sabía muy bien cómo funciona el mundo. Sabía muy bien cómo funciona la manipulación. Cuando alguien te quiere manipular, cuando alguien te quiere convencer de algo para hacer algo que Dios no te llamó a hacerlo. No estoy gritando. Bueno, sí estoy gritando. Abre bien los ojos con esto. Relación íntima. Apartadme a Saulo y a Bernabé. Apartádmelo. Fuiste apartado, entonces ¿para qué vaya a hacer otra cosa a la cual Dios no te llamó? Yo he visto profetas cuidando hijos mientras su esposa trabaja. No estoy en contra ni de discriminar a la mujer por su trabajo. No, no le quiero discriminar. ¿Ya? Pero aquí es un asunto de prioridades. ¿Quién es tu amo? ¿Quién es el siervo? ¿En qué posición estás tú? ¿Cómo estás trabajando la mina que Dios te dio? Yo le he dicho miles de veces. Una vez se me acercó un hombre y me dijo, tú eres irresponsable con tu familia porque pasas viajando. Hay que atender, hay que cuidar a la esposa, hay que cuidar a los hijos. Años después ese hombre estaba separado. De la esposa que tanto cuidaba. ¿Quién es tu amo?
Esa es la pregunta. ¿Quién es tu amo? Porque el sentido de propósito para gobernar 5 ciudades, 10 ciudades o 3, las que Dios te quiere dar, es proporcional a tu fe y a tu obediencia. Pero ¿tu obediencia a quién? ¿A la circunstancia? ¿Cuál es la voz que tú estás escuchando? ¿Es la voz de las circunstancias? Ah, no, ahora yo estoy mirando que mi papá está vendiendo pipoca. Entonces, parece que Dios nos quiere llevar a vender pipoca. Porque hay gente que se maneja así, ¿no? Hay gente que se maneja así. Claro, yo iba pasando por la tienda y sentí una atracción tan tremenda por esa tienda. Quizás Dios quiere que yo levante esa tienda. Se guían por las circunstancias. No, ahora sí, parece que eh, mi hija de 3 años estaba mirando un reportaje de China y sí, Dios le habla tanto a mi hija. Entonces Dios nos quiere llevar a la China. No, no. Hay que entrar en la escuela donde se trabaja, donde se es obrero. Y cuando se es obrero, se trabaja. Hay dones, hay ministerio, hay sentido de propósito. Yo no voy a dejar lo que estoy haciendo para evaluar, cierto, lo que otros están haciendo, sino que yo me voy a dedicar a esto y voy a hacer esto y me voy a mover en esto. Una de las guerras que teníamos y que gente me pregunta y me dice, ¿cómo yo me voy a casar con una persona que tiene otro llamado? Va a crear una división, una separación. En el caso personal nuestro, cuando nos casamos con Raquel, ya la clave fue oír la voz de Dios y la renuncia. ¿Querés casarte? Renuncia a Uruguay. Lo escuché clarito, fue Dios. Ahora, lo que me animó es que Dios también le habló a Raquel. Señor, yo me estoy yendo a Rumania. Renuncia a Rumania. ¿Por qué? Porque ¿quién es el amo? ¿Quién es el amo? ¿Me entiende? Yo no me voy a casar para irme a Rumania porque la persona que amo tiene un llamado a Rumania. Pero hay gente que lo hace. Hay gente que termina fuera y conozco personas que terminan fuera, saliendo, porque entienden cómo se casó. Y yo les dije ayer, el propósito sí es casarse, pero el sentido de propósito es saber para qué. ¿Me explico? Y el sentido de propósito no es morir a tu visión para hacer la visión de la otra persona. Y ahí te quedas por los siglos de los siglos. ¿Da para entender o estoy hablando o estoy hablando sobre la importancia del divorcio de dos personas que no se ponen de acuerdo? No, no estoy hablando de la importancia del divorcio de dos personas que no se ponen de acuerdo. No estoy hablando de la rebelión al pastor. Estoy hablando que pastores y siervos entran en el mismo espíritu cuando el amo es el Señor. Estoy hablando que el matrimonio no se separa cuando hacen un pacto con Dios, aunque hagan dos cosas distintas y diferentes. Dios te da la gracia para estar entre los indios, entre los africanos, te da la gracia para meterte, cierto, y comer gusanos, pero no todos tenemos esa misma gracia. Estaba en Bolivia y un hermano querido, ya había una palmera caída, andaba con un machete, cortó, ¡pum! Y un montón de gusano adentro. Y me dice, pastor, son riquísimos, cómalo. Misericordia. Y yo lo miraba al hermano y se los metía a la boca, ¿no? Y dice, ¿saben a queso?
Yo le dije, no, hermano, esa cosa está vivo ahí. Y me dice, los vamos a llevar y dije, y los vamos a fritar. Y la verdad, sabían a queso, pero ¿sabes, Katia Pereira? Yo sé que tú no eres asquerosa de esas cosas. La sensación que se te produce es extraña, porque nunca lo comiste. Yo no tengo el llamado a eso, quizá Vivi tendrá, no sé, Lema, eh, ya. Capaz que Lema después va a producir queso de gusano, yo qué sé. Pero hay gente que tiene la vocación. Chicos, no pueden morir al llamado de Dios por la pasión de otras personas. No pueden morir al llamado de Dios por la pasión de otras personas. Dios tiene una mina para cada persona. Dios tiene un don para cada persona. Dios tiene un llamado para cada persona. Y yo he descubierto que el hecho de que tengamos en un ministerio personas muy diferentes no es para traer conflictos, es para capacitarnos en las diferencias. Cuando somos muy distintos, no es para traer conflictos, es para capacitarnos en las diferencias. Entonces, trabajamos respetando las diferencias. Nos amamos, promovemos, crecemos en esto. Si llega un muchacho con el pelo largo y lleno de tatuajes, pero es lleno del Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? ¿Sí me explico? Somos distintos. Somos diferentes. Están los gritones y están los que guardan silencio. Están los que se quedan callados y no sabes por qué se quedan callados. Te llegan a desesperar. Dime algo. No, déjalo, está procesando. Tranquilo, respeto. Pero aquí la clave es apartadme a Saulo y Bernabé. ¿Quién lo dijo? No lo dijo el profeta, no lo dijo el evangelista, no lo dijo el maestro que estaba ahí. Quien lo dijo fue el Espíritu Santo. Y seguramente Bernabé y Pablo estaban conectados con esto. Esto le da sentido de propósito. Esto hace de que yo me quede 10 días más en Jerusalén. Esto hace que yo me vaya a la selva. Esto es el sentido de propósito. ¿Por qué trabajo la mina? ¿Ya? No es porque sencillamente estoy trabajando porque tengo que trabajar, es porque yo respeto a mi amo, porque yo creo en mi amo, porque yo voy a producir para mi amo. Y ese es el interés que vio el amo. Lucas capítulo 24, versículo 45 al 49. Lucas capítulo 24, versículo 45 al 49. Y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, que se predicase en su nombre, el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde
vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad hasta que seáis investidos de poder de Jehová. Uy, hermano, así comenzamos el día de ayer. Quédense, quédense en Jerusalén. No se muevan de Jerusalén. Ahora, ellos tenían muy claro el propósito de quedarse. No en Hechos es que ya la tenían clara. Aquí en Lucas la tenían clarísimo. Capaz que el mismo evento, porque he resucitado, no sé, no he profundizado en esto, pero es curioso, ¿no? Aquí en Lucas se especifica y les explica claramente por qué tienen que quedarse. Le explica el pasado, les da a conocer el pasado, lo que ellos vivieron con Cristo. Les da a conocer el padecimiento que Cristo tuvo. Y esa palabra era necesario, hermano. Era necesario. Esa palabra era necesario nos da un contexto, ¿cierto? De que hay eventos preparatorios para que la vida tenga sentido. Esa palabra era necesario, nos explica que hay eventos que nosotros tenemos que pasar como una escuela para ser preparados. La palabra griega son 3 letras. La palabra griega es dei. ¿Ya? Dei en latín es Dios, pero esto es griego. Dei. D-E-I. Dei. Y esta palabra, ¿cierto? Es una necesidad con características de exigencia. Necesidad con características de exigencia. Necesidad con características de exigencia. Otro diccionario lo define como una necesidad impuesta por la circunstancia. Una necesidad impuesta por las circunstancias. No las circunstancias que tú vives, sino que las circunstancias que el Cristo había padecido. Cuando Cristo se les aparece, ellos tienen muchas preguntas. Y la pregunta es todo lo que vivió, por qué murió, por qué resucitó. Entonces ellos están replanteándose todo lo que habían vivido, los milagros, las enseñanzas, están procesando dentro del miedo, porque tenían miedo, se habían escondido, me explico, habían caído, un par de ellos, Judas se había suicidado, todavía no lo hacía, pero estaba en ese proceso, Pedro estaba caído, Tomás ya estaba, pero en su apogeo de la incredulidad, me explico, o sea, había una guerra interior fuerte en los discípulos. Entonces, Jesús les está explicando el por qué vivieron lo que vivieron con Cristo. Y esto era para dar la escuela y sentido a lo que venía, y dice para que ustedes predicasen, para que ustedes vayan, para que ustedes prediquen. Pero aquí hay un elemento muy importante, y con esto yo quiero terminar, y es que sencillamente les abre el entendimiento. Les abrió el entendimiento. Eso quiere decir que encontrar el sentido de propósito no es un esfuerzo humano. Encontrar el sentido de propósito
no es un esfuerzo humano. No es yo voy a estudiar una carrera, voy a estudiar arquitectura y luego me voy a ir a África a levantarle casa a la gente que no tiene casa. Eso es un propósito. No estoy diciendo que no sea un propósito. Y es un buen propósito, ¿no? Como ayer decía Vivi en oración, o sea, sí, el sentido práctico es bueno, ya el hacer, pero no es suficiente. Es bueno y puede ser destacado. Vos te sacás el título, te vas y construyes casa. Es tremendo, es muy lindo. Pero el sentido de propósito lo da Cristo, lo da su Espíritu. Sopló sobre ellos y le abrió el entendimiento. Pero ¿para qué le abrió el entendimiento? No es para que sea arquitecto, no es para que sea ingeniero. No, eso lo puede conseguir una persona de forma natural, por una gracia natural. También puede ser de Dios, pero no para trabajar en la viña, no para trabajar en la obra, no para producir con la mina. Podés producir, podés salir del ministerio, salir de Jocún, trabajar, estudiar y te va a ir re bien. Y es más, trabajar en una iglesia, sacar arquitectura, andate al África y levantar un centro para niños. Tremendo. Pero aquí hay un elemento, y es el soplo de Cristo. Es el soplo de Jesús. Es el apartadme a Saulo y a Bernabé. Porque había algo en el Espíritu sucediendo. Quédense en Jerusalén. Quédense ¿para qué? Para que antes de empezar a trabajar, reciban la llenura del Espíritu Santo. Para que antes de ser testigos, sean llenos. No es la sugerencia de tu padre, no es la sugerencia de tu madre, no es la sugerencia de... No. Y es allí que no entramos en rebelión, sino que encontramos el sentido de propósito. Ya tengo ganas de hablar en lengua y tengo que parar porque la hora se me fue. Todavía tengo algunas preguntas. Y las preguntas están relacionadas con respecto a este último hombre que recibió la mina. Tengo preguntas con respecto a la pregunta que hacen los otros siervos. ¿Por qué le diste al que tenía más? Tengo preguntas con respecto a quiénes son los que realmente se oponían a que reinara. ¿Y qué sentido tiene ya de que estas personas reciban ciudades? ¿A quiénes le hablan? Quizás ya Yamil tiene respuesta, porque dijo que había estado meditando por bastante tiempo en esto. Pero son preguntas que tengo, ¿no? Chiquillos, hay que crecer, hay que moverse, hay que liberar los dones, hay que ponerse firme, hay que ponerse serio. Carácter, 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 para hacer lo que Dios quiere que hagas. Fe y obediencia. Muévete, fe y obediencia. Lo máximo que te puede pasar es que te corten la cabeza. Aparte de eso, ¿qué más te puede suceder? Que la gente pelee contigo, se enoje. Le dije a mi suegro, me voy. Me voy. Sabía que me estaba llevando a su hija. Y hoy somos muy buenos amigos. Y yo lo tengo como un pastor para mí. Me encanta sentarme y escucharlo, porque tiene más historias que un hombre
de 50 años en el ministerio, 60 años en el ministerio. Pero ese día yo dije, me voy, porque tenía una palabra del Señor. Y creo que no me equivoqué. Podría estar en un rinconcito del Uruguay con un auto y una casa, pero como diría Jesús Adrián Romero, prefiero a Cristo. No sé a quién prefiere usted. Tiene que decidir, ¿prefiere a su esposa o a Cristo? ¿A quién prefiere? ¿Prefiere a su madre o a Cristo? Qué silencio, ¿no? Es de reflexión. Pero no lo digo yo, ¿ah? No miren el texto bíblico. El que ama más a. O sea, es Jesús el que te mete en esta historia extraña. No es que los vaya a dejar de amar, porque Jesús no se contradice. Pero hay algún misterio ahí, ¿no? Un misterio del crecimiento, un misterio de la madurez. Padre, queremos darte muchas gracias. Sentido de propósito. Sentido de propósito. Señor, cuando nosotros estamos desesperados, estamos dispuestos a hacer cualquier cosa. Cuando la gente está más desesperada, Señor, está dispuesta, Señor, a hacer lo que jamás haría por ver buenos resultados. Es así, Señor, como un padre puede llegar hasta a robar. Pero nosotros queremos, Señor, entender la historia contigo, tu sacrificio, tu resurrección, el llamado. ¿Para qué estamos? ¿Para qué nos trajiste? ¿Hacia dónde nos quieres llevar? Mirar la historia. Señor, mirar cómo se produjo nuestra historia. Señor, gracias, porque contigo el futuro está seguro. Hay seguridad en ti. Y yo creo, Señor, que los obreros que trabajaron era porque estaban seguros que lo que tú le habías dado era bueno y que lo que se podía producir era muy bueno. Por eso lo trabajaron, por eso lo invirtieron, por eso lo depositaron, porque iba a dar buenos intereses. Tenían la convicción profunda que lo que tú das siempre va a dar buenos resultados. Llénanos de tu espíritu, abre nuestro entendimiento para quedarnos donde debemos de quedarnos o para ir donde debemos ir, para hacer lo que tú quieres que hagamos. No nos dejes caer, Señor, en la incertidumbre de las convicciones que tienen otras personas, que pone a prueba lo que tú ya nos habías hablado. Te amamos a ti. Gracias, Señor. Te adoramos. Te bendecimos. Amén. Amén.